Un secreto terminó con la vida de mi mejor amigo. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Era mi cumpleaños, y la noche estaba llena de risas, música y luces de colores que hacían brillar el salón. Había invitado a todos mis amigos y algunos compañeros de trabajo. Quería que fuera una noche especial. Mis padres, gracias a Dios, no pudieron venir porque estaban de viaje. Todo estaba saliendo perfecto, o al menos eso creía. Llegó el momento de abrir los regalos. Y mis amigos, con la emoción característica, comenzaron a remolinarse a mi alrededor. Entre ellos estaba Daniel, mi mejor amigo desde la secundaria, con su eterna sonrisa traviesa y un paquete perfectamente envuelto en papel plateado. ¿Este va a ser el regalo de la noche?, dijo con un tono que ya me puso nerviosa. Abrí su regalo sin sospechar nada, pensando que sería un libro o alguna broma ligera como siempre hacía. Pero cuando retiré la tapa, lo vi. Era un juguete para adultos. El salón estalló en risas, aplausos y silbidos. Sentí que mi cara ardía. «Daniel, ¿qué es esto?», exclamé, mirando la caja como si fuera una bomba a punto de estallar. Él, con toda la calma del mundo, alzó las manos en señal de inocencia. «Es para que disfrutes más de la vida. Además, pensé que te hacía falta, ¿o me equivoco?», dijo con una risa que solo él podía hacer sonar tan despreocupada. Las bromas no tardaron en empezar. «Ahora sabemos por qué te gustan las fiestas en casa», gritó alguien del fondo. «Espero que tenga garantía», añadió otro. Quise morirme ahí mismo. Intenté guardar el regalo rápidamente en la caja, pero Daniel, fiel a su estilo, insistió en levantarlo y mostrarlo como si fuera un trofeo. «Vamos, admítelo, soy el mejor amigo del mundo», dijo entre carcajadas. Traté de reírme junto con los demás, pero sentí un nudo en la garganta. Después de unos minutos que parecieron horas, aproveché la distracción de los demás para arrastrar a Daniel hacia la cocina. «¿Qué rayos estabas pensando?», le susurré, furiosa pero tratando de no hacer un escándalo. «Vamos, sabes que es solo una broma». «No quería molestarte, de verdad», respondió, aunque su sonrisa todavía no se había borrado. «Pues lo hiciste, Daniel», respondí tomando una respiración profunda para calmarme. «Eres mi mejor amigo, pero esta vez te pasaste». Él se quedó serio por un momento y finalmente asintió. «Tienes razón. Lo siento, no pensé en cómo te haría sentir». Aunque la noche continuó y logré cambiar el tema, esa pequeña humillación quedó grabada en mi memoria. La fiesta había perdido intensidad. La mayoría de los invitados ya se habían marchado, dejando tras de sí un rastro de copas vacías, restos de pastel y confeti disperso. Sentía el cansancio del día, pero también el deseo de tomarme unos minutos a solas antes de limpiar y dar por terminada la noche. Mientras pasaba por el pasillo hacia mi habitación, escuché un ruido proveniente del baño. Unas risas sofocadas y algo que sonaba como el golpe de un objeto contra el lavabo. Al principio pensé que alguien más se había quedado rezagado y se estaba arreglando para irse, pero la curiosidad me detuvo. Me acerqué sigilosamente y empujé la puerta entreabierta lo suficiente para echar un vistazo. Lo que vi me dejó petrificada. Allí estaban Daniel, mi mejor amigo de toda la vida, y Ángel, su inseparable compañero, en un escenario que jamás habría imaginado. Daniel sostenía el juguete que me había regalado horas antes, y Ángel estaba demasiado cerca, riendo y murmurando algo que no pude entender. Pero lo que sí fue claro como el agua fue el momento en que sus manos se entrelazaron y, sin titubeos, se besaron. Mi corazón dio un vuelco. La mezcla de incredulidad, confusión y traición me golpeó con fuerza. Daniel, el amigo en quien siempre había confiado, había guardado este secreto durante años. Y ahora, en mi propia casa, en mi propio cumpleaños, todo se desmoronaba. Sin pensar, empujé la puerta de golpe, haciendo que ambos se separaran bruscamente y se giraran hacia mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sus rostros estaban llenos de sorpresa y pánico, mientras el mío debía reflejar una tormenta de emociones. Quería gritar, pero no encontraba las palabras. Quería llorar, pero no podía procesar del todo lo que estaba pasando. Di media vuelta y salí corriendo hacia la sala. Mi mente era un caos, pero una parte de mí sabía que no podía lidiar con esto ahora. Sin embargo, ellos me siguieron, llamándome por mi nombre, intentando explicarse, pero las palabras se mezclaban con mi rabia y humillación. Sentía que todo el mundo me miraba, incluso si ya no había nadie más presente. Antes de que pudiera evitarlo, tomé el regalo del mueble donde lo había dejado y lo arrojé hacia Daniel, quien lo esquivó por poco. El plástico golpeó el suelo con un sonido seco, un eco que parecía reverberar por toda la casa. Ángel intentó intervenir, pero le grité que se callara.
Todo se sentía fuera de control. Finalmente, ambos se quedaron quietos, conscientes de que no había nada que pudieran decir en ese momento para reparar lo ocurrido. Me dejaron sola en medio de una sala vacía, con la evidencia de su secreto esparcida por el suelo y un peso enorme en mi pecho. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, supe que nada volvería a ser igual. Esa noche, el cumpleaños que había comenzado con risas y celebraciones terminó en desastre, dejando un sabor amargo que probablemente nunca olvidaría. La mañana siguiente a la fiesta, seguía con la cabeza dando vueltas por lo que había presenciado. La imagen de Daniel y Ángel en el baño, riendo y compartiendo un momento tan íntimo, no dejaba de repetirse en mi mente. Sentía una mezcla de enojo, traición y, sobre todo, confusión. ¿Cómo era posible que mi mejor amigo, alguien a quien conocía desde siempre, hubiera ocultado algo tan importante? Por puro impulso, decidí contarle lo sucedido a una amiga en común. Necesitaba desahogarme, aclarar mis pensamientos y, de algún modo, justificar mi incomodidad. Nunca pensé que esa conversación terminaría escapándose de nuestras manos. En cuestión de días, el rumor se había extendido más allá de nuestro círculo cercano, llegando finalmente a las familias de Daniel y Ángel. Todo estalló cuando la madre de Daniel me llamó. Su tono era severo y me exigió explicaciones sobre lo que se decía de su hijo. Al principio dudé en responder, pero la presión y mi propia confusión me llevaron a admitir lo que había visto. Lo hice sin pensar en las consecuencias, cegada por mi propia necesidad de justificar mis emociones. Pocos días después, me enteré de lo que ocurrió. La familia de Daniel, profundamente conservadora, lo confrontó de inmediato. Las cosas se salieron de control rápidamente, lo acusaron de deshonrar a la familia y, sin darle oportunidad de defenderse, lo echaron de la casa. Daniel intentó comunicarse conmigo, pero no tuve el valor de contestar sus llamadas. En cuanto a Ángel, las cosas no fueron mejores. Su familia lo confinó en casa, prohibiéndole salir y exigiendo que cortara cualquier contacto con Daniel. En su desesperación, Ángel intentó explicar lo que sentía, pero sus padres no quisieron escucharlo. La culpa comenzó a consumirme. Sabía que mis palabras habían desencadenado todo esto. Nunca había sido mi intención causarles daño, pero mi impulsividad había llevado sus vidas al borde del colapso. Semanas después, recibí un mensaje de Daniel. Era breve, pero directo: nos vamos. No podemos quedarnos aquí. Espero que entiendas. Me quedé mirando la pantalla, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Más tarde supe que Daniel y Ángel habían huido juntos, dejando todo atrás para empezar de nuevo lejos del juicio y las cadenas que los ataban aquí. Sus familias quedaron devastadas, sus amistades fracturadas, y yo me quedé con un peso enorme en mi conciencia. Mi necesidad de hablar de más, de compartir algo que no me correspondía, había destruido sus vidas como las conocían. Aunque intenté pedir perdón, las palabras no podían reparar el daño. Aprendí de la peor manera que hay secretos que no nos pertenecen y que el silencio, a veces, es la mayor muestra de respeto. Actualización. Pasaron años antes de que volviera a saber de Daniel. Después de aquel mensaje en el que anunciaba su huida con Ángel, no volví a recibir noticias suyas. Aunque intenté buscarlo y pedirle perdón, su rastro desapareció como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su ausencia me acompañó en cada momento, un recordatorio constante del desastre que causé con mi imprudencia. Un día, mientras caminaba por una calle concurrida de una ciudad que había visitado por trabajo, lo vi. Su figura era inconfundible, aunque había cambiado. Se veía más delgado, con una expresión endurecida que nunca le había conocido. Dudé en acercarme, pero al final, el peso de mi culpa me empujó a hacerlo. Cuando me paré frente a él y pronuncié su nombre, su mirada se oscureció. No hubo sorpresa, solo un frío reconocimiento. Antes de que pudiera decir algo, él habló primero: no esperaba verte nunca más. Su tono era cortante, lleno de resentimiento. Lo invité a un café cercano, insistiendo en que necesitaba hablar con él, aunque sabía que las palabras no serían suficientes. Después de un largo silencio, accedió, pero su postura rígida dejó claro que no estaba allí para reconciliarse. Con la voz quebrada, le dije cuánto lo sentía, que nunca había querido que las cosas terminaran como lo hicieron. Pero él me interrumpió con una expresión que mezclaba tristeza y rabia. ¿Crees que lo siento cambia algo? Nada de lo que digas puede devolverme lo que perdí. Fue entonces cuando me contó lo que había pasado después de que huyeron. Durante un tiempo, él y Ángel lograron encontrar un lugar donde vivir en relativa paz, trabajando en lo que podían para mantenerse a flote. Pero esa tranquilidad no duró. Alguien del lugar donde estaban descubrió su relación y pronto comenzaron a recibir amenazas. Intentaron mudarse, pero las amenazas se convirtieron en acoso físico. Una noche, un grupo de hombres los emboscó en una calle oscura. Daniel logró escapar corriendo, pero Ángel no tuvo la misma suerte. Con los ojos llenos de lágrimas, me contó cómo había encontrado el cuerpo de Ángel horas después, abandonado y brutalmente golpeado. No solo lo mataron, dijo con la voz rota, lo hicieron porque nosotros no podíamos vivir nuestra vida en paz.
porque alguien tuvo que abrir la boca y desatar todo esto. Sus palabras eran como cuchillas y yo sabía que las merecía. Traté de explicarme, de decir que nunca quise que las cosas salieran así, pero él solo negó con la cabeza. No importa lo que quisieras, tus acciones destruyeron todo lo que teníamos. Y ahora, vivo con esto todos los días, mientras tú sigues adelante como si nada. El peso de su odio era palpable. Me levanté para irme, sabiendo que no había nada más que pudiera decir o hacer para arreglar las cosas. Mientras salía del café, lo escuché decir, en un tono tan bajo que casi no lo oí: siempre te odiaré por esto. No me giré. Las lágrimas ya corrían por mi rostro. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero cargaría con la culpa y el arrepentimiento por el resto de mi vida. Daniel había perdido todo por mi causa, y yo había perdido a alguien a quien una vez llamé mi mejor amigo. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.